Grande Canaria, archipel de l'océan Atlantique situé au large des côtes du Sahara occidental et du Maroc, est bien connu pour être une terre d'accueil et la destination de l'une des routes maritimes de l'immigration. C'est ici, à Las Palmas, que les parents de la jeune Saki, originaire de Mauritanie, ont posé leurs valises il y a plus de 16 ans. Âgée de 24 ans, Saki est membre actif de la coordination des associations sénégalaises de l'archipel des Canaries, la CASAC, et secrétaire de l'association des femmes africaines des Canaries, l'AMAC. Elle prépare un master et rêve de devenir juriste au sein de l'Union européenne pour défendre les droits des migrants. Y en la Asociación de Jóvenes Africanos tenemos como fines la inclusión de jóvenes africanos nacidos aquí que a lo mejor nunca han ido a África y desconocen la cultura africana. Les ayudamos a conocerla, a tratarla y a vivir pues, mediante las costumbres también que desconocen. Aujourd'hui, c'est le jour de la fête d'indépendance du Sénégal. Saki et les autres membres de la CASAC organisent une journée en commémoration de ce jour. Chez ses parents, Saki se prépare pour rejoindre l'équipe et finaliser les derniers préparatifs. Direction la Casa Africa, dans le centre-ville de Las Palmas pour lancer les festivités. Conférences, chants, danses et dégustations de mets sont au programme. Buenos días chicas, gracias por la asistencia. Vamos a hacer la independencia de Senegal, que fue el 4 de abril, pero lo celebramos hoy por la disponibilidad de la gente. Entonces van a poner un video documental sobre Senegal y la gente, van a hacer preguntas a la gente sobre Senegal, lo que sabe Senegal. Y posteriormente habrá un debate. Los objetivos, como he dicho, celebrar la independencia de un país africano y además la inclusión de la sociedad española, en este caso canario, para que aprendan la cultura senegalesa, la gastronomía, la música y así también poder participar entre varias culturas. Y es algo muy importante para recordar un poco de la historia. Es una actividad necesaria, importante, que debería hacerse no solamente en los días de independencia, sino en otras ocasiones también, para que la gente vea, aprenda las culturas que hay en África, porque hay mucha falsedad en el sentido de la información que la gente recibe por medios de comunicación, que no siempre es la correcta. Por lo tanto, es un método para que aprendan que no solamente hay guerras en África, también hay fiesta, hay música, hay humanidad sobre todo. Y como también hemos visto, lo que han dicho mucha gente es que la comunidad africana es una comunidad muy abierta, que siempre está abierta para la gente, para los inmigrantes, sean de donde sean, y es bastante inclusiva. Après une conférence et un débat riche en interventions des nombreux participants, place au repas avant le lancement du programme chargé de l'après-midi. Saki a participé à toutes les phases de la préparation de cet événement, de la décoration de la casa, l'organisation de la conférence, la participation à un défilé de mode africaine. Elle évoque le rôle de la jeunesse dans la vie de la cité. Como todos sabemos, los jóvenes son el futuro. Por lo tanto, tenemos que estar capacitados, preparados para, llegado el momento, tomar las riendas de este futuro. Hay que fomentar la participación de los jóvenes en tanto actos políticos, sociales, humanitarios, de todo tipo, puesto que el día de mañana somos nosotros los que vamos a tomar puestos de responsabilidad, cargos importantes, entonces sería lo suyo que estuviéramos bastante preparados para dichos cargos. En cuanto a estos talleres, estamos en el principio, porque dar 2 o 3 talleres de sensibilización no va a cambiar el mundo, no va a cambiar el mundo. También tenemos la Asociación de Mujeres Africanas, que también vamos a hacer talleres de sensibilización, más en el ámbito de desigualdad, más que de los inmigrantes, pero en el ámbito de desigualdad. Y por supuesto queda muchísimo trabajo que hacer, hay que currárselo. Para luchar, para ahora sí luchar por una verdadera guerra, la guerra
nuestra o nuestra querida África. Après un défilé riche en couleurs, Saki prend du recul et revient sur la genèse de la création de ces associations et de leurs activités qu'elle souhaite développer pour atteindre ses objectifs et poursuivre son combat social. La Asociación de Mujeres Africanas nació en base a que hay muchas organizaciones que reciben subvenciones del gobierno de Europa para que realicen trabajos sobre las mujeres africanas que necesitan, pero no cuentan con la mujer africana. Entonces, es la mujer africana la que tiene que alzar su voz, decir lo que necesita y cómo lograrlo. El próximo proyecto que pensamos hacer es en verano de los niños inmigrantes, para que los padres puedan ir a trabajar y no tengan el problema de el cuidado de los niños. Nosotros nos haríamos cargo de esos niños mediante actividades, talleres, excursiones. Ese es un proyecto que estamos llevando a cabo para el verano de este año. La paz, nuestro deseo en los corazones, la paz. Cette pièce de théâtre traite du parcours des migrants et de leur lutte. Saki et ses amis ont fait forte impression. La journée touche bientôt à sa fin, les gens semblent satisfaits, tous les facteurs étaient réunis pour passer une bonne journée et commémorer cette fête d'indépendance. Il est temps pour Saki de faire le bilan, elle nous explique les raisons de son implication et les origines de son combat. Nací en Mauritania, vine aquí a España desde muy pequeña, entonces no tenía tanta concienciación de las cosas que estaban pasando en África. Poco a poco, al haber ido a conferencias, haber conocido a estos jóvenes, también lo del Erasmus Plus que está realizando Alianza por la Solidaridad y los demás actos. Decidí meterme en las asociaciones debido a las inquietudes que tenemos la mayoría de los jóvenes inmigrantes sobre tanto la necesidad de ayudar, de participar activamente en proyectos sociales, de ayudas, también el intento de mejorar el buen desarrollo de los países africanos, que vemos muchas noticias y otras noticias tampoco salen, muchas noticias en los países africanos de la pobreza, de injusticias, y pues nos toca porque somos de allí y queremos una mejor vida para los habitantes de nuestros países. Decidí meterme en estas actividades asociativas debido a que, como yo también soy inmigrante, he pasado por esas cosas. Lo han pasado peor mis padres, que estuvieron en situaciones más complejas. Yo lo tuve más fácil, el hecho de que fui traída mediante reagrupación familiar. Pero aún así, aunque no me pase directamente, veo mis paisanos, vecinos que lo pasan bastante mal, realmente mal, debido a políticas no muy justas, para decirlo así, y me sale la necesidad de, si puedo ayudarles, aunque sea un poquito, pues intentar hacerlo. Plus de 200 personnes ont répondu présent. Les membres de la CASAC, de l'Association des femmes africaines et des jeunes africains, ont gagné leur pari, celui de transmettre un message de paix, de fraternité et de solidarité entre les peuples, d'ouverture et d'abnégation dans le combat social que ces associations portent. Saki, forte de son expérience associative, souhaite délivrer un dernier message. Esto es un mensaje para todos los jóvenes, no solo inmigrantes, sino también europeos, porque hay que fomentar también la participación de todos los jóvenes, da igual de donde sean. Tenemos que movernos, movilizar a todos los colectivos posibles para cambiar el mundo, porque realmente está yendo mal, bastante mal, con todas las políticas que están surgiendo últimamente. Y que si un colectivo se moviliza, siempre tiende a unirse más gente y que realmente se puede y que...